Para comprender la magnitud de la tragedia profesional que estamos a punto de relatar, debemos situarnos en el México de finales de los años 80. Era la época del presidencialismo imperial, un periodo donde la figura del ejecutivo no solo dictaba el rumbo económico de la nación, sino que sus deseos y caprichos personales se filtraban por todas las instituciones, incluyendo la industria del entretenimiento. Televisa, bajo el mando de Emilio Azcárraga Milmo, operaba como un brazo ideológico y social del sistema. En este ecosistema de poder absoluto se produjo uno de los choques más desiguales y dolorosos de la industria de la televisión mexicana. Por un lado, una leyenda viviente del cine de oro, una mujer que personificaba la gloria de una época donde el talento era la única moneda de cambio. Me refiero a Lilia Prado. Por otro, el de una joven actriz cuya protección emanaba de su técnica actoral, pero también de los pasillos más oscuros de Los Pinos. Me refiero a Adela Noriega, vinculada sentimentalmente en aquel entonces con el hombre más poderoso del país, Carlos Salinas de Gortari. Lo que ocurrió en el set de grabación de la telenovela Dulce Desafío fue la ejecución sumaria de una carrera intachable por el simple pecado de defender la dignidad profesional. Sin más, comenzamos. Lilia Prado no era una actriz cualquiera, buscando una oportunidad de jubilación. Era la musa de Luis Buñuel, la protagonista de obras maestras como Subida al cielo y La ilusión viaja en tranvía. Había caminado por las alfombras rojas de Cannes y Berlín, representando a un México que sabía producir arte de exportación. En 1998, tras años de una carrera cinematográfica impecable, Lilia aceptó participar en la telenovela Dulce Desafío. La producción, liderada por Julissa y dirigida por Arturo Ripstein, en sus inicios buscaba darle un toque de prestigio al elenco juvenil con figuras de autoridad. Lilia Prado representaba esa autoridad. Ella venía de una escuela de disciplina casi militar, donde el set de grabación era un templo sagrado. Los horarios se presentaban con rigor y el estudio del guión era una obligación moral hacia el público. Sin embargo, al ingresar a los foros de San Ángel, Lilia se encontró con una realidad que desafiaba todos sus principios. Un ambiente donde la jerarquía no la dictaba la trayectoria, sino el favoritismo político. Adela Noriega era en ese momento la joya de la corona para Televisa, protagonista juvenil de Dulce Desafío. Su imagen vendía frescura y rebeldía, pero detrás de cámaras, su presencia generaba un pavor reverencial. Los rumores sobre su relación con Carlos Salinas de Gortari no eran secretos a voces, eran evidencias directas para cualquiera que trabajara con ella. Se decía que en el set no se movía un reflector, ni se grababa una escena sin que la protegida directa diera su aprobación implícita. Esta terrible dinámica creó una cultura de impunidad. Los retrasos de la protagonista eran constantes. Sus exigencias de vestuario y cambios de guión eran atendidas de inmediato por productores temerosos de una represalia presidencial. Mientras tanto, actores de la talla de Lilia Prado debían esperar bajo las intensas luces del foro, listos y maquillados, perdiendo horas de vida y de trabajo profesional debido a los caprichos de quien se sentía dueña de la empresa. La tensión acumulada durante semanas de grabaciones irregulares alcanzó su punto crítico un día en el que el cansancio venció a la prudencia. Lilia Prado, tras haber esperado por más de 6 horas para grabar una escena que apenas duraba 2 minutos, vio cómo la protagonista llegaba al set con una actitud de total indiferencia hacia el tiempo de sus compañeros. No hubo una disculpa ni una explicación. El detonante
final fue una observación técnica que Lilia hizo sobre la posición de las cámaras, a lo que la joven actriz respondió con una prepotencia que cuestionaba la propia trayectoria de la diva. Fue entonces cuando Lilia Prado, con la voz templada por décadas de experiencia, le puso un alto definitivo. No hubo gritos, pero sí palabras cargadas de una verdad demoledora. Lilia le recordó que el poder es transitorio, que los sexenios terminan, pero que la venganza de haber sido una mala profesional persiste para siempre. Le dejó claro que, en este set, ella era la veterana y que el respeto se ganaba con trabajo, no con influencias con las altas esferas. El silencio que siguió a esa confrontación fue el preludio de una tormenta devastadora. Adela Noriega no respondió en el momento, simplemente se retiró a su camerino y, según testigos de la época, realizó una llamada telefónica. Lo que siguió fue una demostración de cómo el autoritarismo mexicano de finales de los 80s podía destruir una vida en cuestión de horas. Casi de inmediato, las órdenes bajaron desde la presidencia de Televisa hacia la producción de Dulce Desafío. El personaje de Lilia Prado, que originalmente tenía un arco narrativo fundamental para el desenlace de la historia, fue mutilado en los libretos subsecuentes. Sus escenas fueron recortadas a simples apariciones de fondo, carentes de diálogo o peso dramático. La orden era clara. Había que humillar a la mujer que se atrevió a desafiar el orgullo de la favorita. La salida de Lilia Prado de la telenovela fue abrupta y sin explicaciones lógicas para el televidente. Pero el castigo no terminó con el fin de su contrato en esa producción. El veto impuesto fue total y sistemático. Se dice que el propio Carlos Salinas de Gortari, herido con su narcisismo al saber que su protegida había sido cuestionada, dio la instrucción de que Lilia Prado no volviera a pisar un foro de televisión en todo el territorio nacional. Los productores que antes le rogaban por una entrevista o una colaboración, ahora evitaban sus llamadas. Sus películas clásicas que antes se transmitían con regularidad empezaron a desaparecer de la programación. Se les cerraron las puertas del teatro institucional y se presionó a la prensa para que no mencionaran su nombre. Lilia Prado pasó de ser una leyenda activa a ser una paria en la industria que ella misma había ayudado a cimentar con su talento. Lilia Prado literalmente se retiró a la soledad de su hogar, pero lo hizo con la frente en alto. Nunca se retractó de sus palabras ni buscó el perdón de un sistema que consideraba corrupto. Prefiero el silencio digno al servilismo dorado. Por su parte, Adela Noriega continuó con una carrera marcada por el misterio y los retiros inexplicables, cargando siempre con la sombra de aquel romance de poder. Hoy, al analizar estos hechos, nos damos cuenta de que el tiempo es el mejor juez. Los políticos pasan al olvido o al banquillo de la historia, pero el rostro de Lilia Prado en la pantalla sigue siendo el símbolo de un México que no se dobló ante la tiranía. Esta es la crónica de una mujer que prefirió perderlo todo antes que perder su honor. Un ejemplo de integridad que hoy rescatamos en este canal para que las nuevas generaciones sepan quién fue la verdadera reina, no por corona política, sino por derecho propio. Muchas gracias y hasta la próxima.